Primero que nada, vamos a hablar un poco de la expectativa del Mesías. Si yo les pregunto, ¿qué tipo de Mesías esperaban los judíos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tipo el tiempo de Jesús, por ejemplo, qué tipo de Mesías estaban esperando los judíos? ¿Alguien puede hacer un comentario? Alguien como Moisés, que los había liberado de Egipto y que los liberara de la esclavitud de los romanos. Muy bien. La mayoría de las veces, la respuesta que vas a escuchar, esa es la respuesta que yo les iba a dar, ya casi te puedes ir a la casa de Dora, pero quédate mejor. Es que sabemos que la mayoría de los judíos tenía una expectativa de un Mesías terrenal. Un Mesías terrenal. Por ejemplo, incluso había subgrupos, sectas dentro del judaísmo, como los celotes. No los celotes que te comes con... Tengo hambre por eso. Los celotas, el celo de la ley, ¿me explico? Sí han oído ese término, ¿verdad? Incluso un par, al menos, de los seguidores de Jesús, de los discípulos, se describen como miembros de este grupo de celotes. Y ellos sí, definitivamente, ellos sí querían formar como una guerrilla, sacar a los romanos de ahí, liberar al pueblo, los celotas. Entonces sí, ciertamente había mucha gente que quería hacer eso, ciertamente había varios grupos. Otro subgrupo, cosa interesante, dentro de los celotas, incluso aún más radical, tenía un nombre que tristemente hoy está otra vez de moda. Había un grupo que se llamaba el grupo de los sicarios. Lamentablemente han escuchado este nombre ya últimamente. Se le da a ese grupo de personas que asesinan. Y precisamente eran eso, asesinos. Su especialidad era infiltrarse en las fiestas del pueblo, ¿verdad? Donde había una muchedumbre. Y dentro de su manto esconder una daga que tenía así una forma como curveada. Entonces llegaban y buscaban así al funcionario romano con esa daga oculta, iban detrás de él y vámonos. Y nadie supo ni quién lo hizo, era su especialidad. Entonces definitivamente dentro del judaísmo había esos grupos radicales, pero no todos eran así. Como lo mencionó la hermana Dora, definitivamente había judíos que tenían la esperanza de un nuevo Mesías a la Moisés, o sea, un nuevo Moisés. Y eso es muy importante reconocer, la esperanza de un nuevo Mesías, un nuevo Moisés. Un nuevo Moisés, y si hay un nuevo Moisés, ¿qué tiene que haber acompañado de eso? Pues tiene que haber un nuevo Éxodo. Tiene que haber todo lo que hubo en el Éxodo. ¿Qué hubo? Una nueva alianza, un nuevo templo, una nueva salida, otra salida a otra nueva tierra prometida. ¿Ok? Entonces, me explico todo lo que va ligado a la expectativa de un nuevo Moisés, no nada más un nuevo Moisés. Si hay nuevo Moisés, hay todo eso. ¿Ah? ¿De dónde viene esa expectativa? Pues de las Sagradas Escrituras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 18, tienen ustedes ahí. El Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás, no como a Moisés, ¿verdad? Que repelaron. El Señor levantará de entre ustedes un profeta como yo. Ese es Moisés mismo profetizando que después, en un tiempo futuro, habría otra persona como él, otro profeta, otro Moisés. Ustedes saben, en un breve resumen de lo que pasa en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, las 12 tribus que deberían de haber heredado la tierra prometida, ¿qué pasa? Se encuentran esclavizadas en Egipto. Como ustedes saben, Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Por medio de Moisés, por su intervención, por las 10 plagas que manda Dios, se pone en marcha el pueblo en ese éxodo. Pasan 40 años en el desierto, justo antes de llegar a la tierra prometida. ¿Qué pasa con Moisés? No se le permite entrar, se petatea, se muere. Hasta aquí llega Moisés, ¿verdad? Pero la historia del pueblo de Dios continúa, ¿verdad? Con esa esperanza siempre presente de ese nuevo Moisés. Y las Sagradas Escrituras como añoranza, incluso como con un toque de tristeza, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 10 y 11, nos dice: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Me explico ese tipo de añoranza como, pues está la promesa, ¿verdad? Pero hasta el momento no lo hemos visto cumplido, ¿verdad?
¿Cómo iba a llegar el Mesías? Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento nos dan varios indicios que obviamente se cumplen en Jesús. El profeta Zacarías, capítulo 9, nos muestra esa imagen del Mesías entrando ¿de qué manera? De manera triunfal, con ejércitos, con corceles, con carrozas. No. ¿Qué tipo de Mesías? Humilde, montado en una burrita, en una cría de burro, ¿verdad? Y esa es precisamente la manera en que Jesús, ¿verdad?, entra en su destino final hacia Jerusalén, cumpliendo esa visión del profeta Zacarías. ¿Qué nos está diciendo Jesús entrando de esa manera? Él es el Mesías, se está identificando con la figura del Mesías, ¿ok? ¿Todo estamos bien hasta el momento? Ustedes me dicen, porque les digo, voy a ir bien rápido, ¿ok? Pero ustedes me dicen, si necesito clarificar algo, ustedes me avisan. Muy bien. Bueno, cuando sale el pueblo, cuando va de salida de Egipto, ¿qué sucede? Bueno, Dios lo que está haciendo es sacándolos, los está constituyendo como su pueblo. ¿Cómo se constituye este pueblo? A través de un acuerdo, que nosotros en términos bíblicos y teológicos le llamamos ese acuerdo, ¿cómo? Alianza, le llamamos alianza. Es un término que debe ser conocido por ustedes. Fíjense cómo esa alianza que vemos en el libro del Éxodo, capítulo 24, esa alianza, ¿de qué manera se realiza? La alianza es sellada con sangre. Moisés, tomando la mitad de la sangre, una parte la pone en un recipiente, en un tazón, la mitad la pone ¿sobre qué? Sobre el altar. Esto es después. Vamos a concentrarnos en la cena pascual un poco más adelante. Pero cuando Dios hace esa alianza con su pueblo, es sellada con sangre, ¿verdad? Y quedan unidos el pueblo y Dios. Rocía una porción sobre el pueblo, una porción sobre el altar. El altar, tanto en aquel entonces como hoy en día, ¿representa a quién? El altar representa a... El altar representa a Dios. ¿Por qué creen que el sacerdote le da un reverente saludo y lo besa? Está saludando a Cristo, quien es el protagonista, el actor principal de la misa. Si no sabían eso, el altar representa a Cristo. El altar representa en el Antiguo Testamento a Dios. Entonces quedan unidos, quedan covenantados, quedan en una alianza, el pueblo y Dios, a través de este sacrificio, la sangre del sacrificio. Pero no nada más ahí. Como vamos a ver más adelante, parte del proceso que tienen que hacer también, al final, versículo 11, ¿qué hicieron? ¿Sí pueden leer lo que dice ahí? Dios no le hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales dieron a Dios y comieron y bebieron. Comieron y bebieron. Es algo muy importante, ¿verdad? Porque nos concentramos muchas veces en el sacrificio, que claro es esencial, claro es centralísimo, pero no termina ahí la alianza. La alianza termina ¿con qué? Con un banquete, con una comida. Entre esos hombres, Moisés, que habían subido al monte, que dice la Escritura, vieron a Dios, tuvieron ese encuentro con Dios, comieron y bebieron. La alianza, hermanos y hermanas, es sellada entonces con la sangre del sacrificio y concluye entonces con un banquete celestial. Muy importante notar eso. La alianza es el acto principal del Éxodo, rendirle culto a Dios. Esa es la razón de la liberación del Éxodo. Muchas veces yo cuando enseño liturgia y misa, les pongo esa pregunta a la gente: ¿para qué liberó Dios a su pueblo? Pues para que estuvieran libres. No. ¿Cuál fue la razón de la liberación del Éxodo? Para que le rindieran. Nos dice la Escritura, va Moisés con el faraón a decirle, dice el Señor Dios, deja salir a mi pueblo para Que me den culto. Para que me den culto, dice el Señor. O sea, la libertad va orientada a rendirle culto a Dios. Porque nuestra mentalidad chueca moderna de hoy, pues para que estuvieran libres, hicieran lo que se les diera la gana. No.
la libertad en aquel entonces y en nuestro hoy en día orientada a servir a Dios. ¿Ok? Entonces la alianza, acto central del Éxodo, cumpliéndose ahí la razón de su liberación. Qué imagen tan preciosa, ¿verdad? De esa comunión, o sea, de comunar con Dios, estar ahí con Dios. Lamentablemente, como sabemos, la alegría dura poco, porque inmediatamente después de este pasaje que tenemos, los eventos del becerro de oro. Así que esta imagen ideal, lamentablemente, pues dura poco, ¿verdad? Viene la caída en la idolatría, viene después la renovación de la alianza, etcétera, etcétera. De tal manera que si lo vemos es un proceso así como olas, ¿verdad? El punto alto, como ahorita, la caída, el pecado, la idolatría. Dios nos levanta, renueva la promesa y otra vez, ¿verdad? Ese es el proceso que vemos en las Sagradas Escrituras, en nuestras vidas, si somos genuinamente sinceros, ¿verdad? Ese también es nuestro proceso de acercarnos y ojalá acercándonos cada vez, cayéndonos menos al suelo cada vez, ¿verdad? Pero ese es el proceso para nosotros también, hasta llegar a una nueva alianza, que es la visión que tiene el profeta Jeremías. Y esto durante la pérdida de la tierra prometida. Ustedes recordarán el proceso, ¿verdad? Entraron a la tierra prometida, y si vieron la novela, pues ahí se quedaron, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa después, verdad? Yo sí digo, ¿cómo le hacen para... De un pasaje así, de un capítulo, hacen como 13 meses de novela, yo no sé. Mejor vayamos a la fuente, ¿verdad? A las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa después? Se establecen en la tierra prometida, ¿verdad? Con el rey Saúl, con el rey David, después el rey Salomón, y hasta ahí quedó la cosa en paz, porque luego viene su hijo, que pierde el reino, se desune, a tal manera que tenemos el reino del norte, el reino del sur, luego vienen los imperios grandes de aquel entonces, el imperio asirio, que destruyen el reino del norte, ¿verdad? Se pierden las 10 tribus, las famosas 10 tribus perdidas, más después le toca también al reino del sur. Durante ese proceso del exilio es donde entran los profetas como Jeremías, que ven no nada más la destrucción, no nada más dan el aviso de la destrucción, ven también esa visión de la restauración. El profeta Ezequiel tiene esa imagen tan poderosa de esos huesos secos, ¿verdad? Que Dios revive, finalmente refiriéndose a lo mismo, la destrucción que veía con la pérdida de la tierra prometida, pero viendo la restauración por Dios. Jeremías, entonces, nos da esa visión de una nueva alianza. Vendrán los días, dice el Señor, en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá, o sea, con todas las... En ese tiempo ya no existía Israel, las tribus del norte. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza. A pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo, esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Palabra del Señor. Y Jesús, ¿verdad? En la última cena precisamente, ¿qué es lo que dice? Esta es mi sangre de la nueva alianza. Entonces es muy importante reconocer cómo los profetas ya habían visto eso. Se había anunciado entonces, tenemos, fíjense, mantengan la cuenta, tenemos la expectativa del nuevo Moisés, ¿verdad? El nuevo Mesías. Tenemos ahora la expectativa de ¿qué? De una nueva alianza. Una vez más, si va a haber una nueva alianza, ¿qué va a haber también? Va a haber también un nuevo sacrificio para renovar la alianza. Y al igual que la alianza original, va a terminar con un banquete. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Obviamente sabemos la respuesta, pero vamos a hablar de eso.